Hola, soy Miguel y te doy la bienvenida a Relatos del Más Allá. Cuando cae la noche y las calles se vacían, cuando las sombras cobran vida y el silencio se vuelve ensordecedor, es cuando las historias más escalofriantes salen a la luz. Hoy te voy a contar relatos que cambiará para siempre tu forma de ver las historias de nahuales y brujas en México. Una historia real, una experiencia que alguien vivió en carne propia y que tal vez, después de escucharla, tú también reconozcas. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en los misterios más oscuros de México. Porque lo que vas a escuchar podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Comencemos. Historia número 1. Los gritos del monte. No suelo hablar de esto, no porque no quiera, sino porque cada vez que lo hago, revivo esa noche. La noche en la que vi cosas que me hicieron dudar de la realidad y de mí mismo. Me llamo Gabriel, soy de un pequeño pueblo en Oaxaca, cerca de la Sierra Mixe. En mi juventud, solía visitar a mi abuela cada verano, en una casita escondida entre las montañas, donde aún se conservaban muchas costumbres antiguas. Ahí escuché por primera vez sobre los nahuales y las brujas. Ella decía que no todos los animales eran animales. Que a veces, detrás de los ojos de un perro, un gato o un ave, se ocultaba una conciencia humana o algo peor. Yo, claro, pensaba que eran solo leyendas, cuentos para mantener a los niños en casa después del anochecer. Hasta que me tocó vivirlo. Era el verano de 2011. Yo tenía 17 años y estaba pasando un mes completo con mi abuela. Ese año la sequía había golpeado fuerte y los rumores en el pueblo eran extraños. Gente desaparecida. Gallinas muertas con la sangre drenada. Vacas encontradas mutiladas sin explicación. Nadie decía nada abiertamente, pero se respiraba miedo. Y en las noches, los perros no ladraban. Gemían, como si supieran que algo andaba cerca. Una noche, escuché algo. Un aullido, pero no de perro. Era más profundo, más humano. Me levanté, curioso. La luna estaba llena y el monte brillaba como plata sucia. Desde la ventana de la cocina vi movimiento en el maizal, algo se arrastraba entre las milpas. Pensé que era un coyote o un perro callejero, pero entonces me pareció ver una sombra más grande. Como de un hombre encorvado, cubierto de pelo. Pero cuando me asomé mejor, ya no había nada. Al día siguiente, le conté a mi abuela. Solo me miró en silencio y me pidió que esa noche no saliera, pasara lo que pasara. Me dijo que si escuchaba voces, gritos o incluso si alguien me llamaba por mi nombre, no debía abrir la puerta. No todo lo que llama en la noche quiere entrar para hablar contigo, me dijo, casi susurrando. Esa noche hice caso. Cerré bien las ventanas, puse seguro a la puerta y me acosté temprano. Pero el sueño no llegó. Algo se sentía mal. A eso de la 1 de la mañana, los perros del pueblo comenzaron a aullar. Luego silencio. Y después, los gritos. No humanos, pero tampoco animales. Era como si algo gritara con una voz quebrada, entre lamento y furia. Me levanté, paralizado. El grito venía de cerca. De hecho, justo del maizal otra vez. Y entonces escuché pasos. Algo pesado caminaba por el patio. No quise mirar, pero algo me empujó a hacerlo. Me asomé por una rendija de la ventana. Lo que vi no tiene lógica. Era un hombre o algo parecido. Caminaba encorvado, desnudo, con la piel cubierta de lo que parecía lodo y sangre seca. Tenía la cara alargada, con una especie de hocico. Sus ojos brillaban como brasas. Iba arrastrando un bulto. Un perro, muerto. Lo lanzó contra la cerca y luego alzó la cara al cielo, aullando.
Quise gritar, pero mi voz no salía. Entonces escuché mi nombre. Gabriel. Era la voz de mi madre. Pero mi madre estaba en la ciudad, a cientos de kilómetros. Aún así, juraría que era ella. La voz venía del patio, justo donde estaba esa cosa. Me llamó 2 veces más. Gabriel, ya puedes salir. Pero esa cosa no se movía la boca al hablar. La voz venía de otra parte. Como si alguien la arrojara desde un agujero invisible en la noche. Me aparté de la ventana, temblando. Empecé a rezar, aunque nunca he sido muy religioso. Cerré los ojos y recé hasta que el silencio volvió. Me quedé dormido de puro miedo. A la mañana siguiente, todo parecía normal. El sol brillaba y el canto de los gallos llenaba el aire. Pero en el patio, encontré algo, huellas. No de hombre ni de animal. Eran grandes, deformes, como de alguien que caminara con las palmas abiertas. Y junto a la cerca estaba el cuerpo del perro, seco, como si lo hubieran exprimido por dentro. Mi abuela no se sorprendió cuando se lo conté. Me dijo que los nahuales podían cambiar de forma, que eran hombres con pacto oscuro, capaces de convertirse en animales para causar daño. Pero que no eran los únicos. Esa noche, escuchamos algo peor. Un zumbido, como el de un enjambre. Y luego, risas. Risas de mujer, agudas, burlonas, como si se burlaran de nuestro miedo. Mi abuela se levantó, tomó una botella de agua bendita y comenzó a rezar en zapoteco. Las risas se intensificaron. La casa temblaba como si algo enorme caminara sobre el techo. Y entonces escuchamos los golpes. Algo rascaba la puerta. Como uñas largas, desesperadas por entrar. Me refugié bajo la cama, llorando sin darme cuenta. Vi sombras moverse por las paredes, aunque no había nadie. Una de ellas se detuvo frente a mí. Era la silueta de una mujer, pero su rostro era un hueco negro, sin ojos, sin boca. Solo oscuridad. Cuando desperté, estaba en la cama. La casa en silencio. Pero en la puerta de la habitación había marcas de uñas. Reales. Profundas. Y algo escrito con tierra: no vuelvas solo al monte. Esa misma tarde, mi abuela decidió que me regresara a la ciudad. Me abrazó fuerte y me dijo que a veces, ver lo que no debes tiene consecuencias. Que hay secretos del monte que no quieren ser revelados. Nunca más volví a ese pueblo. A veces sueño con esa voz llamándome otra vez. Con los ojos rojos de la criatura del patio. Con las risas de esas mujeres. Y despierto con tierra en las manos, aunque mi ventana está cerrada. No sé si fue real. Pero lo que sea que pasó allá en el monte, me sigue buscando. Historia número 2, la bruja del camino viejo. Nunca pensé que algo tan simple como visitar a mi padre enfermo terminaría convirtiéndose en la experiencia más aterradora de mi vida. Me llamo Laura, soy enfermera, y hace unos años tuve que viajar de emergencia a un pueblo llamado Xochitlán, en Puebla. Mi papá vivía solo en una pequeña casa cerca del cerro, lejos del centro del pueblo. Un lugar tranquilo, pero demasiado aislado. Fui un miércoles por la tarde. Llegué justo antes del anochecer. Recuerdo que al bajarme del autobús, una señora me miró con lástima. Me ofreció una cruz de palma y me dijo, por si tiene que pasar por el camino viejo. Yo no entendí, pero la tomé. Pensé que era una costumbre del pueblo. Ya era de noche cuando comencé a subir hacia la casa de mi papá. Había 2 caminos, uno pavimentado que daba una gran vuelta y otro de terracería que cruzaba un tramo del cerro, el famoso camino viejo. Como ya lo conocía, decidí ir por ahí. La luna estaba casi llena y el aire olía a tierra húmeda.
Caminaba rápido, cargando mi maleta, cuando noté algo raro. El viento se había detenido por completo. Ni una sola rama se movía. El silencio era tan espeso que podía escuchar mis propios pasos con una nitidez inquietante. Y entonces empecé a escuchar el canto de una lechuza. Una y otra vez. Agudo, insistente, como si me siguiera. En el pueblo siempre se decía que cuando una lechuza canta cerca de una casa es porque algo malo va a pasar. Que a veces no era un ave, sino una bruja disfrazada. Mi abuela lo creía firmemente. Yo, en cambio, siempre lo vi como superstición hasta esa noche. Aceleré el paso. El canto continuó. Me giré y, en lo alto de una rama, vi algo. No era una lechuza. Tenía alas, sí, pero también brazos y ojos humanos. Me miraba fijo. Cuando la alumbré con la linterna del celular, chilló como si la hubiera quemado y desapareció volando hacia el bosque. Me quedé helada. Un sudor frío me recorrió la espalda. Quise correr, pero al mirar el camino, algo más me detuvo. Una figura venía caminando hacia mí. Al principio pensé que era una mujer del pueblo, pero cuando se acercó, noté que no tenía rostro. Su piel era ceniza y sus pies no tocaban el suelo. Flotaba. Iba envuelta en un rebozo oscuro, y de debajo salían mechones largos de cabello enredado. Su silueta se desdibujaba con el aire, como si no fuera completamente sólida. «No deberías estar aquí», dijo con voz hueca, sin abrir la boca. «Él te llamó, pero no era él». Quise correr, pero mis piernas no respondían. Me sentía atrapada en mi propio cuerpo. La mujer levantó una mano temblorosa y apuntó hacia el cerro. «Ya despertaron, Laura. Y tienen hambre». Entonces todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos estaba tirada a un lado del camino, con la cruz de palma aún en la mano. Tenía la ropa sucia de tierra, pero no recordaba haber caído. Me dolía la cabeza y el teléfono estaba muerto. Caminé lo más rápido que pude hasta llegar a la casa de mi papá. Toqué con fuerza. Me abrió al poco rato, confundido pero aliviado. Le conté lo que vi, sin entrar en detalles. Solo me miró con preocupación. «No debiste venir por el camino viejo», me dijo. «Hace semanas que se escuchan cosas raras por ahí. Unos dicen que hay brujas, otros dicen que los nahuales están despertando porque algo los llama». «¿Qué los llama?», pregunté, sin saber si reír o llorar. Él no respondió. Esa noche me quedé en su casa. Lo cuidé, le di sus medicinas. A medianoche, me despertó un ruido seco en la azotea, como si algo caminara sobre el techo. Pensé que era un gato, hasta que lo escuché claramente, pasos humanos, pesados. Y luego, un gruñido. Mi papá ya estaba despierto. Me pidió en voz baja que no me moviera, que no prendiera ninguna luz. «No les gusta que los vean», susurró. El sonido bajó. Ahora venía del patio. Me acerqué lentamente a la ventana, sin hacer ruido. Cuando miré hacia afuera, el corazón casi se me detuvo. Un hombre desnudo, con el cuerpo cubierto de pelos y la cara distorsionada, estaba oliendo el aire. Caminaba en 4 patas, pero su espalda era demasiado larga. Tenía orejas puntiagudas y una lengua colgante que chasqueaba como la de un perro sediento. Junto a él, volando bajo, iba la figura de una mujer. O eso parecía. Tenía alas deformes, grandes, como alas de murciélago, pero su rostro era una mezcla entre humano y ave. Cantaba como si fuera una nana, pero la melodía estaba desafinada, como un disco viejo rayado. Los dos se detenían, olían el aire, y luego miraban directamente hacia la ventana.
No sé cómo, pero sabían que los observábamos. Me escondí y comencé a llorar en silencio. Permanecieron allí durante horas. Caminaban alrededor de la casa, a veces golpeaban las paredes, otras solo murmuraban cosas que no entendía. Mi padre rezaba en voz baja, con los ojos cerrados. Yo solo pensaba en sobrevivir la noche. Al amanecer, desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí. Esa mañana, en el patio, había huellas de pezuñas y una trenza de cabello humano enterrada en la tierra. Mi papá la quemó sin decir palabra. No me quedé más. Volví a la ciudad en cuanto pude. Pero desde esa noche, algo cambió. A veces me despierto y escucho el canto de una lechuza fuera de mi ventana, aunque viva en medio de un barrio urbano. A veces, escucho pasos en el techo. Y en sueños, esa mujer sin rostro me repite lo mismo. Él te llamó, pero no era él. Ya no sé si alguna vez volví sola de ese pueblo. O si algo regresó conmigo. Historia número 3. El aullido bajo mi cama. Desde niña he escuchado historias sobre los nahuales. Decían que eran brujos que podían transformarse en animales, que vagaban por los montes, los ríos y hasta por los techos de las casas, buscando almas distraídas. Pero cuando eres pequeña, todo eso se siente como cuentos. Hasta que un día, deja de serlo. Tenía 26 años cuando regresé al pueblo donde crecí, San Pedro de las Ánimas, en Veracruz. Mi madre había muerto recientemente y, por cuestiones legales, debía quedarme algunas semanas para resolver su testamento y vender la casa donde viví de niña. La casa estaba al borde del monte, apartada de las demás. Era grande pero vieja, con muebles cubiertos de polvo y paredes agrietadas por la humedad. Yo recordaba aquella casa con ternura, hasta que regresé y la sentí distinta. Como si me rechazara. Como si estuviera viva. La primera noche, escuché pasos. Pensé que eran roedores en el techo. No les di importancia. Pero cuando fui a dormir, noté algo más, un fuerte olor a tierra mojada y sangre. Miré debajo de la cama y no vi nada, pero sentí que algo se había movido. Como si alguien hubiera respirado justo cuando me asomé. No podía explicar la sensación, pero fue como si un animal enorme estuviera acostado bajo mi cama, invisible. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente, visité a doña Rosenda, una vecina que siempre fue amiga de mi madre. Cuando le dije que me estaba quedando sola en la casa, me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Y la ofrenda?, me preguntó de pronto. ¿Qué ofrenda? Tu mamá siempre dejaba pan, sal y copal en la cocina. Decían que si no se hacía eso, él venía. ¿Quién? El nahual, el que se llevó a tu tío Genaro, ¿no te acuerdas? No me acordaba. Pero esa noche soñé con él. En el sueño, yo era niña otra vez. Estaba acostada en la cama y desde abajo alguien susurraba mi nombre. Era una voz rasposa, profunda. Me pedía que bajara los pies. Me decía que ya era hora. Y yo, como hipnotizada, comenzaba a hacerlo. En el último segundo, algo me detenía y despertaba. Me levanté agitada, empapada en sudor. Todo estaba oscuro, pero se escuchaba un sonido, una respiración pesada, justo debajo de mi cama. No era un sueño esta vez. Me paralicé. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero entonces lo escuché, un gruñido. Bajo. Lento. Demasiado humano para ser un animal. Me atreví a hablar. ¿Quién está ahí? Silencio. Y luego, como una carcajada ahogada, la voz respondió. ¿Tú sabes quién soy? Salté de la cama y encendí la luz. No había nada debajo.
ni una sombra. Pero el olor a sangre era más fuerte. Esa noche dormí en el sofá, temblando, con todas las luces encendidas. A la mañana siguiente fui al archivo parroquial. Buscaba cualquier mención sobre mi tío Genaro. Para mi sorpresa, encontré un viejo recorte de periódico: joven desaparece en el monte, testigos afirman que lo vieron caminando desnudo, aullando como perro. Mi madre nunca me habló de eso. Pero ahora recordaba algo. Una fotografía rota en un cajón. Una advertencia que mi madre me hizo cuando tenía fiebre: si lo escuchas aullar, no contestes. Esa noche, cuando regresé, ya no intenté dormir. Preparé una cruz de palma, puse sal en las esquinas de la habitación e incluso encendí una vela bendita que me dio doña Rosenda. Cerca de la medianoche, lo escuché otra vez. No dentro de la casa. Afuera. En el monte. Un aullido largo, doloroso, pero con palabras escondidas en su eco. Decía mi nombre. Me llamaba. Como una canción maldita. Laura, ya es hora. Tapé mis oídos. Rezaba, aunque no sabía a qué Dios. La vela parpadeaba. La cruz temblaba. Y de pronto, todo quedó en silencio. Creí que se había ido. Pero no. Desde debajo del sofá, algo se movió. No corrí. No grité. Estaba paralizada por un miedo tan profundo que ni siquiera lloré. Sentí que algo se deslizaba por el suelo, que subía lentamente por el respaldo del sofá, que me olía el cuello. Y entonces lo vi, reflejado en el espejo del comedor. Era un hombre, desnudo, pero cubierto de pelos irregulares, como si su cuerpo no hubiera terminado de transformarse. Tenía un hocico corto y retorcido, ojos humanos, y una sonrisa torcida como si acabara de recordar un chiste cruel. Su espalda era larga y torcida. Tenía colmillos y uñas como garras. Me miraba con ternura, como si me conociera. Siempre supiste que volvería, dijo. El monte me pertenece. Tú también. Me desmayé. Desperté en el hospital del pueblo, con una enfermera a mi lado. Según el parte médico, me encontraron de madrugada, desmayada frente a la puerta de la iglesia. Dijeron que deliraba, que gritaba nombres en un idioma que nadie entendía. Estuve internada 2 días. La casa fue vendida unas semanas después. Nunca regresé. Pero desde entonces, todas las noches a la misma hora, mi perro, un pastor alemán, se esconde bajo mi cama y no quiere salir hasta el amanecer. Lo encontré una noche gimiendo y con el hocico lleno de tierra, como si hubiera estado escarbando desde adentro. Y ahora soy yo la que reza, porque sé que algún día volverá. O quizás nunca se fue. Historia número 4, la casa del pozo. Me llamo Tomás y durante muchos años pensé que lo que pasó aquella noche fue solo una alucinación provocada por el insomnio y la culpa. Pero cada vez que regreso al pueblo, cada vez que paso cerca de esa casa, los perros no se acercan. Los niños se callan. Y los viejos se persignan. Crecí en un pueblo de Hidalgo llamado El Mezquite. Un lugar pequeño, atrapado entre cerros cubiertos de neblina y tierra roja. En mi adolescencia, todo parecía tranquilo, excepto por una casa abandonada en las afueras, junto al camino de terracería que llevaba a las cuevas. Todos la conocíamos como la Casa del Pozo. Decían que allí vivía una bruja. No una de las de sombrero y escoba, no una de las reales. De las que caminaban en la noche sin dejar huellas, de las que hablaban con los animales y de las que se convertían en lo que quisieran. Algunos decían que era una nahuala, otros que ya no era humana. Mi padre,
hombre de campo y silencio, me prohibió acercarme a esa casa. Siempre que la mencionaban, él solo escupía al suelo y se persignaba. Pero nunca explicaba por qué. Tenía 19 años cuando desobedecí. Fue un viernes. Había bebido con unos amigos en la presa y, como siempre, terminaron retándome. Ve a la casa del pozo y trae algo. Una piedra, una rama, cualquier cosa. Si regresas sin nada, eres un cobarde. Yo, borracho y orgulloso, acepté. La noche estaba cerrada. La luna escondida. Caminé por la vereda hasta que vi la silueta de la casa. Era pequeña, con el techo vencido y las paredes comidas por el moho. Pero el pozo estaba intacto, negro como tinta. Y lo peor, olía a sangre fresca. Me acerqué. El aire era denso. Cada paso dolía, como si el suelo no quisiera sostenerme. Quise tomar una piedra para demostrar que había estado ahí, pero algo me detuvo. El agua del pozo se movió. No como por viento, sino como si algo nadara en ella. Algo grande. Algo que subía. Y entonces la escuché. Una risa. Fina. Como la de una anciana a la que se le acaba el aliento. Me di la vuelta y la vi. Estaba sentada sobre el brocal del pozo, con los pies colgando. Era una mujer muy vieja. Piel arrugada como corteza, ojos completamente negros. Vestía de blanco, pero su ropa estaba sucia, como si hubiera salido de una tumba. Tomás, dijo. Por fin vienes. Yo nunca le había dicho mi nombre. Quise correr, pero no pude. Mis piernas no respondían. Ella se bajó del pozo con una agilidad inhumana. Caminó hacia mí. No tocaba el suelo. Flotaba a unos centímetros y de su espalda colgaban plumas negras, húmedas, como de sopilote. Lleva su sangre, me dijo, oliéndome el cuello. Igual que tu padre. Por eso viniste, ¿verdad? Yo no entendía nada. Pero algo se quebró dentro de mí cuando dijo su siguiente frase. Tu padre me traicionó. Me prometió a su primogénito. A ti. Y me lo voy a cobrar. Me desmayé. No recuerdo si grité. Desperté tirado junto al pozo, con las manos sangrando. Una cruz de ramas torcidas estaba clavada en el suelo junto a mí. El aire olía a podrido y las aves no cantaban. Me fui tambaleando hasta mi casa. Al llegar, mi padre ya me esperaba. Estaba sentado en la cocina, con una botella de mezcal en la mano y la mirada perdida. ¿Ya fuiste, verdad?, preguntó sin mirarme. No supe qué responder. Entonces lloró. Fue la primera y única vez que lo vi llorar. Me explicó, entre sollozos, que años antes, cuando mi madre casi muere en el parto, él fue al pozo. Desesperado, hizo un pacto con una mujer que vivía ahí. Una mujer que no era del todo humana. Le prometió lo que ella quisiera a cambio de que mi madre y yo viviéramos. Y ella aceptó. Años después, él huyó. No cumplió su parte. Me ocultó. Pero el pacto seguía ahí, vivo, como un hilo invisible entre su alma y la mía. No es una bruja común, Tomás, me dijo con los ojos hundidos. Es vieja. Muy vieja. Es nahuala, es sombra, es hambre. Y ya despertó. Esa noche no dormimos. Y al amanecer, mi padre desapareció. Salí a buscarlo por todo el cerro. Lo encontré 2 días después, colgado de un mezquite seco, sin ojos y con marcas de garras en el pecho. Junto a su cuerpo había otra cruz torcida, hecha con las mismas ramas que vi aquella noche. Los del pueblo dijeron que fue un suicidio.
Yo sé que no lo fue. Vendí la casa, me fui del pueblo y no regresé en años. Intenté olvidarlo, encerrarlo en una parte oscura de mi mente. Funcionó por un tiempo. Hasta que hace un mes recibí un paquete sin remitente. Era una bolsa de tela con una cruz torcida adentro y una pluma negra, mojada, que aún olía a pozo. Desde entonces la escucho. En sueños. En el viento. En las madrugadas. Esa voz rota que me llama desde el fondo del pozo. Tomás, me lo voy a cobrar. Historia número 5, el que se arrastra. Mi nombre es Emiliano. Tenía 22 años cuando, por razones que hoy no entiendo del todo, decidí ir a vivir solo a una pequeña cabaña que había heredado de mi abuelo en un pueblo de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. La cabaña estaba rodeada por monte cerrado y el pueblo más cercano quedaba a casi una hora a pie. Sonaba perfecto para alguien que quería escapar del ruido y de los problemas. Durante el día, el lugar era hermoso. Colibríes, aire puro, sonidos de la selva. Pero en la noche, todo cambiaba. El silencio se volvía profundo, apretado. No había cigarras, ni viento, ni siquiera el murmullo lejano de los animales nocturnos. Y cada noche, después de las 12, algo comenzaba a arrastrarse alrededor de la casa. No caminar. Arrastrarse. Al principio pensé que era un animal grande, quizá un jaguar. Pero al tercer día, supe que no. No por el ruido. Por lo que decía. Sí, hablaba. Primero eran susurros incomprensibles, como alguien murmurando desde la maleza. Luego, palabras. Claras. Humanas. Sal, Emiliano, ya sé que estás ahí. No me movía. Me quedaba quieto en la cama, temblando bajo las cobijas. Mi abuelo me había contado de niño que había cosas en el monte que imitaban voces humanas, que no eran personas, ni animales, que eran lo que queda cuando alguien se entrega al poder del cerro. Nahuales, brujos viejos, espíritus de tierra. Yo nunca lo creí, hasta que esa cosa empezó a hablar con la voz de mi madre. Emiliano, mi amor, abre. Tengo frío. Una noche la escuché llorar afuera, rascando la puerta. Juraría que era ella. Me partía el alma no abrir. Pero algo dentro de mí sabía que no era mi madre. Su voz tenía huecos. Como si alguien más la estuviera usando desde dentro. Una noche no aguanté más y fui al pueblo. Le conté a don Aurelio, un curandero viejo que conocía desde que era niño. Él no me miró con sorpresa. Al contrario, como si ya supiera lo que iba a decir. Es un cambiapieles, dijo. Alguien que vendió su alma al monte. Puede tomar voces, formas, recuerdos. No lo mires. No le contestes. No le abras. Me dio sal, una vela negra y un espejo envuelto en manta. Si lo ves, usa esto. Pero no te acerques. Y no le digas tu nombre otra vez. Él ya lo está probando. Regresé esa noche a la cabaña. Y como siempre, después de medianoche, comenzó. Primero los pasos. Luego el arrastre. Y luego, mi voz. Ya no me tienes miedo, ¿verdad? Sentí un frío que no venía del aire. Venía de dentro de mí. Porque eso sabía cosas que nadie más podía saber. Cosas que solo yo recordaba. Secretos que nunca dije en voz alta. ¿Recuerdas cuando enterraste al cachorro que atropellaste y no le dijiste a nadie? Susurró desde la ventana. Me quedé helado. ¿Recuerdas lo que pensaste en el funeral de tu padre?
¿Lo que deseabas mientras lloraban? Entonces supe que no era solo un imitador. Era algo más profundo. Algo que se metía en ti. Esa noche puse el espejo frente a la puerta. La vela negra encendida. La sala en círculo. Y esperé. A las 3:15 de la madrugada, tocó la puerta. 3 golpes secos. Lentos. Sin prisa. Miré por el espejo. Y ahí estaba. Era yo. Pero distorsionado. Tenía mi cara, mi ropa, mi voz. Pero sus ojos eran completamente negros, como agujeros en la piel. Y su sonrisa era más grande de lo posible. Como si la cara se le rompiera al reír. Gracias por invitarme, dijo, y entonces su rostro cambió al de mi madre, luego al de mi padre, luego al mío otra vez. Me tapé los oídos. Comenzó a gritar. Tú me llamaste. Tú lo deseaste. Yo solo soy el reflejo de tu falta. La vela estalló. El espejo se agrietó. Y el aire se volvió denso como aceite. Caí al suelo. Sentí que me ahogaba en mi propio cuerpo. Escuchaba voces dentro de mi cabeza. Risas. Llantos. Una mujer rezando en tzotzil. Y luego, todo se apagó. Cuando desperté, era de día. El espejo estaba roto. La vela quemada hasta el suelo. La puerta abierta. Y fuera de la casa, sobre la tierra, huellas. No de pies humanos. Ni de animales. Eran marcas largas, como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo enorme, con garras, dejando surcos profundos en la tierra. Desde ese día, no volví a dormir ahí. Vendí la cabaña. Me fui lejos del monte. Pero a veces, cuando estoy solo, en silencio, escucho que algo se arrastra debajo de mi cama. Y en el espejo del baño, veo otra versión de mí. Una que sonríe cuando yo no lo hago. Y así termina este relato del más allá. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue real las historias? ¿O piensas que hay una explicación lógica para todo esto? La verdad es que en México, la línea entre lo real y lo paranormal es muy delgada. Nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestros ancestros, todo se mezcla en un mundo donde lo inexplicable encuentra su lugar. Si estas historias te dio escalofríos, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos de terror cada semana. ¿Y tú, has vivido algo paranormal? ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios, tal vez tu experiencia sea la próxima historia que relate aquí. Recuerda comentar una de las frases que aparecen en la descripción si llegaste hasta el final del video. Mientras tanto, mantente alerta cuando camines solo por la noche, porque después de lo que acabas de escuchar, tal vez ya no veas las cosas de la misma manera. Gracias por acompañarme en este viaje al más allá. Nos vemos en el próximo relato, si es que te atreves a regresar.